Bien, mientras tanto Ismael Bermúdez, el gran experto en temas jubilatorios. Ismael, buen día. Hola, ¿qué tal, María? Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, todos leyendo la ley ómnibus. No, te vi ayer en tu cuenta de X Twitter. ¿Ismael? Sí, te escucho. A ver, decime, ¿qué inferís de la ley ómnibus en caso de que se aprobara? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Bueno, mira, en primer lugar lo que hay que decir es que el Congreso, si se aprueba esta ley, el Congreso estaría derivando sus facultades al Poder Ejecutivo prácticamente en todos los tópicos, económico, financiero, fiscal, social, previsional, seguridad, defensa, tarifario, etcétera. ¿Por qué periodo? Hasta diciembre del 2025. En efecto, eso lo comentábamos recién. Claro, pero ojo, decime. Lo puede prorrogar el Poder Ejecutivo 2 años más, hasta el 2027, con lo cual los 4 años de Javier Milei asumiría, tendría la suma del poder público. Y tema previsional. Previsional. En el previsional pasa lo siguiente, se suspende la fórmula de movilidad, esta fórmula que daba aumentos cada 3 meses, y se autoriza al Poder Ejecutivo a dar aumentos por decreto, pero no se fija la periodicidad de esos aumentos, ni tampoco ningún otro requisito, por ejemplo, que tiene que ser mayor que la inflación, etcétera. Lo que sí dice es que en esos casos se va a priorizar a la gente, a los jubilados de haberes más bajos. Por lo tanto, se vuelve a la práctica tan criticada por la oposición, que hoy está en el oficialismo, que cuestionaba al gobierno anterior porque daba bonos a los de haberes más bajos y dejaba sin ningún tipo de reajuste a los haberes medios y a los haberes más altos. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuál es el problema que hay? Los haberes más medios y altos perdieron como en la guerra, primero perdieron con Macri, luego perdieron con Alberto Fernández. Lo de las mínimas también perdieron, pero un poco menos porque había bonos, y aparentemente de lo que surge de este megaproyecto es que se mantendría esa distinción entre haberes bajos y haberes medios y altos, que vuelvo a señalar, había sido muy criticado por los abogados previsionalistas, por la Defensoría de la Tercera Edad, y también por la oposición. ¿Cómo van a ser los aumentos? Bueno, va a depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. ¿Cuándo lo va a dar? Y depende de cuándo lo disponga el Poder Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Va a depender de lo que disponga el Poder Ejecutivo. Y la otra cosa es que la fórmula se va a reemplazar, esta fórmula que queda suspendida, por otra fórmula de movilidad, que no se dice en qué va a consistir, pero que la va a elaborar el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso. En cambio, las fórmulas de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández fueron al Congreso, y ahí inclusive en algunos casos se le hicieron algunos cambios a entender del Congreso Nacional. Aquí no, la nueva fórmula es atribución exclusiva del presidente Javier Milei. Y el Fondo de Sustentabilidad, que se supone que garantiza, ¿no?, la plata de los jubilados, como se llama. Sí. ¿Qué significa que salga del ANSES y vaya al Tesoro? Que va al Tesoro significa lo siguiente: ya no lo maneja el ANSES, lo maneja... Claro, ya no van al ANSES, lo maneja directamente el ministro de Economía, el Tesoro Nacional, y ahí podrá vender las acciones. No olvidemos, el Fondo de Garantía del ANSES tiene muchas acciones de empresas privadas, y de golpe se dice, yo necesito dinero, vendo esas acciones y la incluyo los ingresos por la venta de esas acciones dentro del presupuesto nacional para equilibrar mis cuentas. O lo puedo colocar como garantía para el pago de la deuda, que también es una de las exigencias que vienen de los acreedores, que cuando Caputo fue a decir, ¿por qué no nos dan algún tipo de crédito adicional? Tanto el FMI como los bancos internacionales dijeron, pero ¿cuál es la garantía que hay para que nosotros le prestemos dinero a la Argentina? Aquí Caputo echaría mano
de los títulos o de las acciones que tiene el fondo de garantía y lo pondría como justamente como garantía para la obtención, por ejemplo, de deuda. O sea, lo puede vender o lo puede colocar como garantía de la deuda. Nueva deuda que vaya a tomar el gobierno nacional. Bien, Ismael Bermúdez, periodista, economista especializado en temas jubilatorios, entre otros, fuente permanente de consulta para nosotros. Gracias, Ismael. No, buen día para todos y bueno, vamos a ver qué hace el Congreso con este megaproyecto, ¿no? Absolutamente, sí, claro. Gracias, Ismael. Chau, buen día. Chau. Bueno, también le da prerrogativa, si es que se aprobara, de fijar tarifas Sí. Y avanzar con la quita de subsidios a puro decreto. Sí, todas las tarifas de energía, también las de transporte, absolutamente todo. Poniendo a la venta YPF también es un hecho, digamos... YPF, el Banco Nación, ARSAT, puertos. Figura la Administración AISA. General de Puertos, pero es el Puerto de Buenos Aires solamente porque el resto está transferido a las provincias, con lo cual ahí son los dueños de las provincias. AISA. Hay algunas empresas que ya son sociedades anónimas. El caso de YPF, Aerolíneas. Aerolíneas Argentinas, claro, todo. Claro, pero después ahí son 41 empresas del Estado Nacional que van desde las centrales nucleares que forman No se parte... entiende si el objetivo dependerá, ¿no? En algunos es recaudar plata vendiendo empresas y en otra es sacarse de encima el déficit que tienen esas empresas, achicar gastos, ¿no? Entendiendo que pasa por ese lado. Y que ninguna tiene un valor estratégico para el país, que ninguna tiene un sentido estratégico para el desarrollo. No hay ninguna idea de... La única idea, y lo dijo un poco Milei, es generar cierto crecimiento vía la inversión, para lo cual crean un régimen especial de grandes inversiones Sí. que también por decreto y discrecionalidad del Poder Ejecutivo decidiría a qué empresas o a qué inversores les da un régimen muy particular y tremendamente beneficioso, ¿no? Sí. De inversiones con la posibilidad de mandar regalías, pagar poquísimos impuestos, etcétera. Lo cual es llamativo esa discrecionalidad cuando se habla mucho de la seguridad jurídica. Digo, porque cuando uno escucha a las grandes cámaras, a la Asociación Empresaria de Empresas, a AmCham, que son las empresas norteamericanas, que salieron a apoyar en un primer momento, que todo el tiempo hablan de la seguridad jurídica, que eso quede en manos del presidente de la Nación y que según su mirada y su visión sea quien entra en ese régimen y quien no entra en ese régimen, bueno, hay una discrecionalidad bastante importante para las inversiones. A lo cual además, por ejemplo, todo lo que es minería, al eliminar todas las leyes o gran parte de las leyes de protección ambiental, también le genera un ambiente para las inversiones. ¿Sabes qué? Cierro con esto, pero ayer leí un artículo en el diario La Nación, súper interesante, sobre el fenómeno de Paraguay. Sí. Paraguay tiene un sistema por el cual cobra 10% todo, ¿no? 10% impuesto a lo que sea, Sí. 10% al consumo, 10% a esto, 10%. Recauda... Lleva años de crecimiento y estabilidad, bajísima inflación, mega estabilidad. Crece a tasas importantísimas. No mejoró un solo indicador de distribución, acceso a la educación, acceso a la salud. Es un país que tiene una mega estabilidad de la cual nadie se beneficia de lo que son los sectores de menores los más ingresos. rezagados, sí. No, porque una cosa es como es el ese país número, de moda ¿no? de América Latina, es el país de moda de América Latina. Pero mirás, ¿sabes que yo miraba Paraguay y decía, bueno, podés crecer, te puede ir bárbaro si mirás ese modelo? Pero no se traduce en calidad de vida para la población. No, además, 10% es el máximo impuesto que paga el capital. 10%. Y el servicio de salud es pésimo. De hecho, la comunidad de paraguayos acá es 1 millón de paraguayos que siguen viviendo aún hoy en la Argentina. Sí. Y hay argentinos que emigraron a Paraguay, pero son sectores medios y altos fundamentalmente que van a hacer negocios al Paraguay. Bueno, muy bien, 8:30 de la mañana. Quiero hablar de Racing. Sí, de quiero Racing. Quiero ok. hablar de la academia, porque